Buenas, hoy estoy aquí para presentar el trabajo que he hecho para la asignatura de interacción y experiencia del usuario para el tema de chatbots. Básicamente he desarrollado un bestiario inteligente, un bestiario refiriéndose a esto por un libro, lo que simula ser un libro inteligente con el que el usuario puede hablar, haciendo roleplay, de manera que básicamente el bestiario permitirá al usuario obtener conocimiento sobre ciertos monstruos mitológicos. Por ejemplo, básicamente se ha desarrollado este bestiario para permitir realizar 5 acciones diferentes. La primera de ellas es hablar con el bestiario de una manera normal, sin ninguna acción especial. La segunda de ellas es básicamente consultar información sobre algún monstruo sobre que el bestiario tenga conocimiento de él. La tercera acción es desbloquear algún monstruo, es muy típico en videojuegos, historias fantásticas, etcétera, que el cazador obtenga conocimiento sobre un monstruo una vez que lo haya cazado. Básicamente, esta acción simula ese comportamiento. Un usuario no podrá consultar información sobre un monstruo hasta que éste no figure como cazado en el bestiario, hasta que quede desbloqueado. Además de esto, existen dos acciones extras. La primera de ellas es básicamente añadir un nuevo monstruo al bestiario, es decir, un monstruo que no sea un monstruo clásico. Por ejemplo, un zombie, un vampiro serían monstruos clásicos. Un bicho que el usuario deseara crear, como por ejemplo un Pokémon, un monstruo de algún videojuego, etcétera, que no sea un monstruo de mitología clásica, pues el usuario podría añadirlo a través de esta acción. Y finalmente, la última acción sería básicamente realizar una consulta al bestiario para ver cuáles son todos los monstruos que están actualmente desbloqueados. Para desarrollar este proyecto, básicamente he utilizado dos modelos de OpenAI, un prompt que el usuario, bueno, un chat por el que el usuario realizará las consultas al bestiario y dos prompts, uno para cada modelo. El primer modelo básicamente es el encargado de transformar la petición del usuario en un JSON. Este JSON básicamente contendrá pues, los parámetros necesarios para que una función custom, que más adelante explicaré, realice una consulta sobre una base de datos simulada. Más adelante entraré en más detalles sobre esto. Y finalmente, la salida de este componente customizado pues será lo que se envía al modelo de OpenAI, el cual básicamente actuará como el libro, ¿no? Realizará el roleplay con el usuario. Eh, Entrando un poquito más en detalle, comentar que en un primer momento se intentó conseguir persistencia en el sistema para lograr ese comportamiento que he explicado antes de que se puedan desbloquear monstruos, añadir nuevos monstruos y que luego cuando se consulte sobre ellos pues se tenga información. Sin embargo, y debido a que Langflow tiene una serie de restricciones por el funcionamiento interno de los nodos, no ha sido posible lograr esta persistencia debido a que en un primer momento se estaba intentando almacenar en memoria del nodo, pero esto cada vez que se realiza una nueva solicitud se reinicia el conocimiento, por lo tanto no era posible, y lo que se ha hecho ha sido simular una persistencia como si se tratara de una base de datos. En un primer momento se ha intentado utilizar una base de datos real, sin embargo, debido a que se necesitaba usar un token el cual para APIs de base de datos, pero estas eran de pago, pues no se ha logrado, por razones evidentes. Por esta razón, lo que se ha hecho ha sido que el usuario, cuando realiza una consulta, la salida última que se muestra al usuario por pantalla contendrá un JSON. Ese JSON el usuario lo copiará y lo pegará en su siguiente consulta para que de esta manera se tenga una base de datos que bien no es interna, pero sí que el usuario pues, pueda tener una posibilidad para que los conocimientos que ya haya adquirido el libro, pues los pueda ir reutilizando en las siguientes consultas. Ahora comenzaré a hacer pruebas. En primer lugar vamos a saludar al libro. Aquí básicamente vamos a realizar una pequeña consulta para ver cómo el libro reaccionaría ante nuestra pregunta. Comentar, mientras que se está cargando el flujo, de que básicamente ahora en estos momentos existen dos chivatos. Un chivato que básicamente tomará el JSON de salida del primer modelo, un chivato que tomará la salida de la función customizada y finalmente la salida normal del programa en la cual el libro nos estaría respondiendo a la pregunta que hemos realizado. Ya nos ha dado la respuesta. Aquí podemos ver cómo nuestra pregunta ha sido transformada a un JSON por el primer modelo. Aquí se puede ver la salida de la función. Y finalmente, aquí está pues la salida que nos ha hecho el, el libro. Básicamente, pues nos ha hablado modo roleplay, como un libro sabio, pues básicamente comentándonos lo que puede hacer por nosotros, ¿no? Y, como he comentado antes, la salida será un JSON que se pasa aquí. Comentar que el usuario, si no especifica una entrada, bueno, en la entrada suya, el JSON, el libro básicamente establecerá de que
tomará por defecto unos valores, que son estos de aquí, que se transmiten al libro para que le envíe la salida al usuario y lo pueda copiar. Hay una serie de monstruos desbloqueados por defecto y una serie de monstruos clásicos, que estos son los que el usuario puede desbloquear indicando que los ha cazado. Además de hecho, existe una última parte en el JSON, que serán las descripciones, donde se introducirá a modo de un mapa, de un diccionario, una clave que será el nombre de un nuevo monstruo que se añade y la descripción que el usuario ha suministrado para él. Vamos a consultar al libro sobre un monstruo que no tengamos desbloqueado. He preguntado por una lamia, que como podemos ver aquí es un monstruo clásico, pero que no está desbloqueado. Mientras que no figura en la lista de desbloqueados, el libro nos dirá de que no tiene conocimiento sobre ese monstruo y que primero debemos de cazarlo. De nuevo, aquí podremos ver la salida, los dos chivatos que esto en el resultado final no saldría, pero está aquí puesto pues para ayudar a hacerse una idea de cómo funciona el sistema. Y finalmente, el libro pues nos dirá de que hemos mencionado la lamia, que es un monstruo clásico, que figura en sus conocimientos, pero que debido a que ha pasado ya un tiempo, pues que no lo recuerda. Deberemos de cazarlo antes para refrescarle la memoria y entonces poder pues obtener información sobre él. Vamos a decirle. Básicamente, una vez que hemos visto de que no funciona si el libro no lo tiene desbloqueado, ahora vamos a hacer una prueba de que sí que se pueda desbloquear y entonces podamos consultar. En este caso, pues vamos a hacer una consulta al libro diciéndole de que hemos cazado una lamia y que por lo tanto desbloquee los conocimientos sobre este monstruo. Le refrescamos la memoria. Como podemos ver aquí, ya nos ha dado la respuesta y básicamente nos dice que la lamia ha sido desbloqueada en sus páginas. Y si nos fijamos en la lista de monstruos desbloqueados, pues podremos ver que ahora aparece la lamia. Como ahora nuestra lista es diferente antes, es decir, existen conocimientos que han sido modificados, deberemos de copiar el JSON y en las siguientes consultas pues enviárselo. Por ejemplo, ahora le vamos a decir que nos diga todo lo que sabe sobre la lamia y le añadiremos el JSON en el mensaje nuestro. Comentar ahora de que el primer modelo de OpenAI, el cual genera el mensaje para el nodo función, básicamente va a tener un nuevo apartado que será JSON, en el que se enviará el JSON a la función y entonces la función no trabajará sobre un JSON predeterminado, sino sobre este JSON. Como podemos ver aquí, la lamia aparece desbloqueada, sigue estando desbloqueada y ahora pues el libro nos va a contar un poquito sobre la lamia. Lamia, la dama serpiente, apariencia, que es una mujer con forma de serpiente, hábitat, el suyo, su comportamiento y habilidades, las debilidades, algunos consejos de caza. De esta manera pues se simula que se trate de un libro real, ¿no? Finalmente, como última demostración, vamos a ver cómo es posible añadir un nuevo monstruo al bestiario. Por ejemplo, ahora voy a añadir un nuevo monstruo, ¿vale? Que será básicamente este otro, un monstruo de la saga de juegos Monster Hunter. Le añado la descripción, le digo al libro que lo añada. Y tras esto, si realizamos la consulta, pues podremos ver cómo finalmente, tras el tiempo de procesamiento, el libro dirá que este monstruo ha sido añadido a sus conocimientos y en el JSON de salida pues podremos ver cómo aparecerá en el apartado de descripciones de Ostra junto a su descripción. Y ahora, como ya acabo de comentar, pues podremos ver que el libro nos informa de que el monstruo de Ostra ha sido añadido a sus páginas y si nos fijamos, pues podremos ver cómo la descripción aparece en el apartado de description junto al nombre y su descripción, como si fuera un diccionario, un mapa. A continuación, pues básicamente vamos a preguntarle al libro qué monstruos tiene actualmente desbloqueado y le vamos a pasar el último JSON donde aparecen los monstruos por defecto y Teostra. Cuando finalmente produce la salida, pues podremos ver aquí cómo todos los monstruos desbloqueados pues aparecerán. Los 5 por defecto, orco, dragón, goblin, troll y vampiro, y nuestro monstruo extra que hemos añadido antes, que es Teostra. Además de un listado de los monstruos clásicos, pues que el libro pues es fácil de recuperar el conocimiento, que tan solo tiene que cazarlos. Finalmente, para concluir, pues básicamente comentar de que un poquito el código del último componente, el componente custom que he creado para el proyecto, el cual básicamente contará con una entrada que recibirá un mensaje que será el JSON del modelo de OpenAI primero. También tendrá una lista de valores por defecto para que en caso de que el usuario no suministre el JSON, pues se tomen estos valores por defecto. Si el usuario suministra el JSON, pues se utilizarán los datos del usuario, el JSON del usuario. Y se tiene una función que será Process Action, en el cual básicamente se procesarán todas las posibles acciones que sean necesario realizar por el libro. Recordemos que son 6 y se especifica dentro del JSON en el apartado Action. En primer lugar se tiene consulta, en el cual básicamente se muestra se puede realizar consultas sobre aquellos monstruos que están desbloqueados, se realizarán las acciones pertinentes. Tras esto, pues existen desbloqueo, en el cual básicamente pues podremos pedirle al libro que desbloquee algún monstruo clásico que conozca, pero que haya olvidado. Tras esto se tiene la opción de añadir, que como ya he comentado antes, para añadir un monstruo que no sea clásico, un monstruo de creación propia del usuario.
que debe de contar con una descripción. Se tiene luego la opción de todos, que es la última que he enseñado, en la cual básicamente se va a enseñar un listado de todos los monstruos que están desbloqueados y los monstruos clásicos. Tras esto se tiene la opción de todos, que es básicamente para hablar con el libro de algo que no sea monstruos. Y finalmente se tiene la opción de reset. Esta opción en un primer momento se había creado para reiniciar los conocimientos de la base de datos del libro. Sin embargo, como ya he comentado antes, pues el libro no tiene una base de datos, sino que se utiliza un JSON el cual el usuario va suministrando en las entradas. Sin embargo, esta opción se ha dejado ahí para que en caso de que el usuario quiera resetear la información de una manera más realista, pues suministre su JSON, le indica al libro de que resete y el libro dirá, oh, me he olvidado de los conocimientos, qué raro, tengo la memoria borrosa. Y entonces nos dará un JSON que será el JSON por defecto, que el usuario pues, podrá seguir utilizando en sus consultas. Finalmente, comentar de que también se tiene que en el resultado final, que es el mensaje que se va a enviar al modelo de OpenAI, pues simplemente se añadirá al mensaje el JSON actual del libro para que de esta manera se lo pueda mostrar al usuario en la salida. Y de esta manera, pues el ciclo de conocimiento pues, se mantenga. Y en líneas generales, esto es todo. Espero de corazón que haya gustado el trabajo y simplemente comentar así a modo de resumen final de que se tienen dos modelos de OpenAI. El primero de ellos será el encargado de generar el JSON y el último de ellos será el encargado de procesar la salida del nodo custom. También se tiene, como comentado antes, dos chat outputs que son adicionales, cada uno estará conectado al JSON, otro estará conectado a la salida de la función y son simplemente chivatos pues, para este vídeo. En líneas generales esto es todo, espero que haya gustado, un saludo.